Esteban, ¿tú quieres agua? No, estoy bien. Muchas gracias. Mi compañero termina de ajustar por aquí. Perfecto. Y lo dicho, si necesitáis repetir la respuesta porque no os ha convencido o algo, sin problema. Decimos, Genial. Pare. Corten. Paren rotativas, vale. Lo único, quizás, intentar no girar... No moverme. Porque Vale. la cámara es esa. Ese es ahí. Ah, Vale. vale. Entonces, bueno, si habla el Dani. compañero, pues no girar un poco porque si también usaremos el plano general. Vale. Y para Vale, que está se bien. vea la espalda. ¿Estás? Vale. Pues mi compañero está, apaga las luces, enciende y todo eso. Vale, que vaya bien. Gracias. Pues vamos a empezar nuestra entrevista preguntándole a Daniel, desde FEDEMO, desde la Federación Española de Hemofilia, cómo explican qué es la trombocitopenia inmune primaria, más conocida como PTI, y qué impacto tiene en la vida de quienes la padecen. Bueno, lo primero, y luego Nora lo complementará, es una enfermedad hematológica de base autoinmune y principalmente tiene que ver con la destrucción autoinmune plaquetaria, ¿no? Y luego esta es la base fisiopatológica, pero nosotros desde FEDEMO estamos muy preocupados, además de esa parte hematológica, en los impactos emocionales y vitales de la patología, ¿no? Es una patología a veces muy impredecible, ¿no? Y este carácter impredecible impacta muchísimo en la vida de las personas que viven con PTI, ¿no? Porque muchas veces la persona es incapaz de controlarla y siente esa frustración de no sé por qué ocurre esto, no sé por qué me bajan las plaquetas, ni por qué me suben, ¿no? Es una situación de esa frustración por la ansiedad de lo impredecible, ¿no? Y esa base autoinmune pues tiene unos componentes a veces de muy difícil gestión de vitales, ¿no? Y sobre todo es una patología, y luego Nora nos lo comentará, que aunque es hematológica, tiene muchos impactos, por ejemplo, fatiga, cansancio, incluso a veces un poco de humo mental, como se dice en inglés, no, el mental fog, que aunque es una enfermedad hematológica, tiene luego unos componentes de un impacto muy fuerte psicosociales, ¿no? Y nosotros por eso desde FEDEMO estamos muy centrados, por supuesto, en la información de los tratamientos, pero también ese apoyo psicosocial. Nora, desde el punto de vista de la investigación biomédica, ¿qué se ha avanzado en los últimos años en la caracterización de la PTI? ¿Qué podemos destacar? Bueno, para completar un poco la información de Dani, decir que la patología tiene unos componentes etiopatogénicos muy variados. O sea, no es solamente un mecanismo como puede ser una enfermedad genética monogénica, sino que hay muchos componentes que pueden estar más exacerbados en algunos pacientes que en otros, con lo cual es muy importante conocer el perfil del paciente. Entonces, en los últimos años se ha avanzado en conocer el sistema inmunológico y las variaciones en el sistema inmune y en las vías de señalización de los diferentes perfiles de pacientes. Eso se ha caracterizado la forma de destrucción de plaquetas, se ha caracterizado otras vías que antes no se tenían en cuenta. Antes se pensaba que solamente la destrucción estaba mediada por anticuerpos a través del FC de los anticuerpos. Entonces, todo eso ha variado porque ya se ha aumentado mucho en el conocimiento y ha permitido que se estén desarrollando terapias mucho más dirigidas a los diferentes mecanismos que están involucrados en la PTI. ¿Por qué crees que persiste un retraso diagnóstico en esta enfermedad y qué iniciativas podrían mejorar la sensibilización de los profesionales sanitarios y de la ciudadanía también? Bueno, creo que la PTI es una enfermedad muy desconocida por la población general. Y es peculiar porque es una enfermedad que tiene una incidencia no desdeñable, ¿no? Por lo tanto, no es una patología tan rara, permíteme la expresión. De las raras es la menos rara. Sí, puede ser de las raras, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, y la población general, pues
la desconoce. También el término PTI, las púrpuras, quizás también es un conjunto donde engloba muchas patologías, y creo que quizás también a la población general le cuesta entender qué es una PTI. Yo creo que, Nora, creo que el retraso diagnóstico existe, pero luego en nuestro país relativamente se diagnostica, hay centros de mucho expertise y en muchos centros españoles se trata la PTI, creo que es una situación buena, pero creo que el gran problema quizás es la falta de concienciación y de conocimiento de la población general de qué es la PTI, de que cuando una persona tiene una PTI es una enfermedad hematológica, pero que es muy florida, ¿no? Que tiene muchísimos síntomas, ¿no? Y quizás a veces cuando tienes una enfermedad hematológica y estás en tu colegio, en tu trabajo, y tu síntoma es la fatiga, cuesta entender qué es vivir con PTI y cuesta que la sociedad sea sensible con la gente que tiene la PTI, que entienda lo que es la vivencia de la PTI, que entienda que es una enfermedad que tiene altos y bajos, recaídas, que no es lineal. Voy a comentar algo. Eso produce mucha ansiedad. Se hizo una encuesta hace relativamente poco, creo que en el 21, que se llama I Wish, que es, juntaron las opiniones de 1.500 pacientes con PTI, en donde se les preguntaba sobre todo todos los síntomas relacionados con calidad de vida, ¿no? Y a ellos decían, porque es algo que es cierto, que les producía muchísima ansiedad la recaída, o sea, la falta de efecto después de que un tratamiento les estaba produciendo un buen tratamiento o una buena respuesta, y de golpe el paciente deja de tener respuesta a ese fármaco, ¿no? Entonces a ellos les produce mucha ansiedad, y una de las cosas que deseaban era tener un tratamiento que les garantizase a largo plazo la mejoría o el mantenimiento por lo menos de su estado de salud, ¿no? Entonces es eso. Además, como ocurre con todas las enfermedades autoinmunes, es como una especie de relación con tu entorno. O sea, podés tener una predisposición genética que te favorece a desarrollar esa enfermedad autoinmune, pero es siempre una interacción muy notable con tu entorno. Entonces, cosas que te puedan variar pueden modificar también tu perfil clínico, por decirlo de alguna manera. Claro, hay una cosa complementando, las personas con PTI además tienen una relación con su número de plaquetas que es una relación íntima, ¿no? Dicen, me ha bajado de 20.000, me ha subido 40.000 y te dicen, es que no sé por qué, no ha cambiado nada y me ha dejado de funcionar. Claro. Y eso les provoca ansiedad por la incertidumbre. Claro, de qué he hecho mal. Muchas veces además, ¿qué hice mal? Muchas veces además es una cierta culpabilización. ¿Qué he hecho mal para que me deje de funcionar? Y eso además, al final es muy duro. Hay una cosa que, esa es una de los grandes logros, creo, en los últimos años, que toda la población médica ha recapacitado y ha visto el problema adicional que tiene, además del número de plaquetas, toda la fatiga que tienen los pacientes, ¿no? Porque muchos de ellos no pueden hacer actividades físicas, las actividades diarias se sienten muy cansados como para hacerlos, algunos han pensado en dejar de trabajar, otros en reducir su jornada laboral, o sea que no es despreciable el efecto. Y conlleva un poquito, que os quería preguntar luego después también, ahora que estéis abordando este tema, consecuencias emocionales también, entiendo, ¿no? Sociales, tanto en pacientes como en familiares, estos síntomas físicos, entiendo que también está relacionado, claro. Sí. Además ocurre cuando el paciente es niño o adolescente, los padres sienten mucha culpabilidad. Claro, porque puedo meter... Sí, por favor, mete baja. A ver, la PTI, en todo el espectro de edad uno puede tener PTI, ¿vale? Pero las características de las PTIs infantiles son diferentes de las de los adultos, ¿no? Entonces, claro, un 20% de las infantiles van a progresar a persistente o crónica, ¿vale? Pero solamente un 20%. Entonces, los hematólogos infantiles son muy propensos a mirar y ver antes de medicar,
¿no? Porque podemos tener una PTI circunstancial que en pocos meses se revierta espontáneamente. Entonces los padres están muy angustiados porque ven que el número de plaquetas de sus niños están por debajo del cutoff y los médicos no hacen nada. Pero ¿para qué vas a hacer? Porque se ha visto uno de los riesgos realmente clínicos son los sangrados. Pero hemos visto que eventualmente pacientes con 30.000 plaquetas pueden no sangrar. Con lo cual, siempre antes de darle un fármaco, que todos los fármacos tienen efectos secundarios, en la población infantil sobre todo, la alternativa es estar muy pendiente de qué es lo que pasa con esos plaquetas, pero no medicar por medicar. Claro. Y eso crea una ansiedad en los padres tremenda. Entiendo. Nora, hablando un poquito ahora que me hablabas de estos fármacos en relación, ¿no?, al sector infantil o más adulto y demás, un abordaje más actual en la medicación, ¿qué estrategias terapéuticas, qué fármacos emergentes se presentan hoy día como más esperanzadoras para los pacientes? Mira, realmente hay muchos fármacos en ensayo clínico, relativamente hace nada, creo que bueno, en este año se ha aprobado o se está a aprobar, por lo menos en Estados Unidos, y aquí se está por aprobar, si es que ya no se aprobó, el risalburutinib, que es un fármaco dirigido hacia la quinasa de Bruton, que es un mecanismo de actuar sobre las células, los linfocitos B, que son los que generan los anticuerpos. O sea, la diferenciación de células B a células plasmáticas. Los grandes productores de anticuerpos son las células plasmáticas. La diferenciación de B a plasmática depende de muchos mecanismos intracelulares y entre ellos la quinasa de Bruton. Entonces, ahora específicamente hay un fármaco dirigido hacia esa quinasa, por ejemplo. Pero hay muchos más, o sea, por ejemplo, hay fármacos anticuerpos contra el CD38, que es como un bloqueante directamente de las células plasmáticas, con lo cual se evitaría hacer la producción de anticuerpos, y es mucho más dirigido que otros inmunosupresores que hay actualmente en la práctica clínica, que tiene muchos más efectos secundarios. Esto sería como mucho más dirigidos. Luego hay ensayos clínicos para evitar, para modificar, digamos, la vida media de los anticuerpos circulantes. O sea, que hay muchas terapias, cosa que esto fue como un boom desde hace unos pocos años, porque antes nos habíamos quedado con los agonistas del receptor de trombopoyetina. Hubo alguna modificación, algún fármaco que salió relativamente hace poco, como el avatrombopag, pero los mecanismos que estaban mediando son todos la producción de plaquetas, ¿no? Porque es una cosa que no lo dijimos al principio, pero no solamente hay un problema de destrucción periférica de las plaquetas, sino que también hay una disminución en la producción, ¿no? Porque los anticuerpos, de la misma manera que te pueden reconocer a la plaqueta, como los antígenos que tienen en superficie son similares a megacariocitos, van directamente también a megacariocitos, y la producción de las plaquetas también está disminuida, ¿no? Entonces, con estos fármacos, de alguna manera, se lograba como, ya que se destruyen y se producen menos, vamos a producir más. O sea, el turnover a veces era exactamente el mismo, pero producías más para compensar. Queremos hablar un poquito de la labor que hace FEDEMO, Daniel, y otras asociaciones en materia de información, apoyo psicosocial y defensa en los derechos de los pacientes con PTI. Lo primero, si puedes, no complementarte, porque creo que es un momento muy esperanzador en el mundo de la PTI. Como ya has dicho, hemos pasado quizás una década sin grandes cambios, con los tratamientos muy establecidos, y estamos viendo pues una época, pues permite la expresión, muy bonita, en la que hay más alternativas, y cosas que se hacían antes ya no se van a hacer más porque no hacen falta, ¿no? O sea, creo que es una época, también un mensaje creo, de esperanza para los pacientes, que es una época en la que hay cambios. El futuro vienen cosas, pero hemos tenido ya en pocos años muchísimas alternativas nuevas, ¿no? Por tanto, creo que hay que reconocer que se ha movido mucho en poco tiempo.
Nosotros desde FEDEMO y las entidades regionales de FEDEMO trabajamos mucho el apoyo psicosocial. Tenemos el proyecto Púrpura, que llamamos, ¿no?, que es el proyecto de apoyo psicosocial a las personas que tienen PTI y también otras enfermedades similares, ¿no? Aquí lo que buscamos es dar ese apoyo integral y psicosocial de la persona que tiene PTI, porque lo que ha dicho antes la otra Nora, es que la fatiga es un elemento clave en las personas de PTI y no es una cosa hematológica, es una cosa que requiere un apoyo social de la persona. Que hay personas que no pueden trabajar más o que tienen que cambiar el trabajo o que son niños que quizás ya en el colegio no van tan bien porque van cansados al colegio, ¿no? Y claro, eso supone un impacto diario, permanente, durante mucho tiempo, que requieren ese apoyo, ¿no? Y requieren que la gente les entienda y les comprenda, porque es una enfermedad que tiene mucha incomprensión, que la gente no comprende esa vivencia de la fatiga, esa vivencia de que no estoy igual que antes, esa vivencia de que me siento ansioso, esa vivencia de que no sé por qué me estoy poniendo peor, si lo hago todo bien, si como bien, si descanso y me baja la plaqueta. Por lo tanto, ahí hacemos ese apoyo pues, muy dirigido, muy personalizado y sobre todo creo que entendiendo a la persona, que la persona no se sienta culpable, que es una cosa que muchas personas te dicen, es que no se he hecho mal para que me pase esto, ¿no? Y es que a veces hay que decirle, no has hecho nada mal. Pero la gente vive esa vivencia de, si estaba bien ayer, si tenía 40.000 y como igual de bien, si me cuido igual, ¿por qué? Y ese por qué al final es una losa que machaca vivencialmente a la persona. Nora, queríamos preguntarte también desde pues, estos proyectos, ¿no?, que lideráis, o tú en primera persona, ¿no?, en IDIPAZ, sobre la PTI también, ¿cómo valoráis esa colaboración entre investigadores, clínicos, asociaciones de pacientes para acelerar, ¿no?, mejoras en la atención y en la investigación sobre todo? Hombre, es fundamental. O sea, yo estoy en un sitio que me considero privilegiada porque somos un grupo de investigación formado por clínicos que están totalmente involucrados en la mejoría o interesados en mejorar y en investigar, ¿no? Que de eso se trata. A partir de la investigación uno puede lograr avances. Y somos un grupo multidisciplinar y estamos todos a una e intervenimos en proyectos de investigación que hemos tenido durante todos estos años y seguimos teniendo, que yo creo que han sido muy útiles porque algunos han tenido capacidad o probabilidad de ser trasladados a la práctica clínica habitual. Y la relación con los pacientes es fundamental porque si ellos no cooperan, no tenemos nosotros posibilidades de hacer absolutamente nada, ¿no? Y por lo general ellos también, los pacientes, se sienten agradecidos porque de alguna manera ven que importan. Porque si uno va simplemente a la consulta, le mide el número de plaquetas y te ajustan la dosis del fármaco, pero el hecho de vos preguntarle, mira, nosotros tenemos este proyecto, ¿estarías dispuesto a participar? Presentarle el consentimiento informado, la hoja de información, el consentimiento informado, es un plus, porque por lo general lo que necesitamos es un tubo de sangre más. Te quiero decir que no necesitamos nada que sea cruento ni nada diferente de lo que va a ser y que por lo general se coge en el mismo momento en el que va a hacerse su analítica, ¿sabes? Entonces eso lo agradecen y la asociación de pacientes es fundamental. Nosotros contamos siempre pedimos el apoyo de las asociaciones de pacientes, en nuestro caso pedimos la de FEDEMO, pero también la de ACE Madrid. Y ellos siempre están por la labor de brindarnos su apoyo. Incluso nosotros también hemos tenido proyectos de la Asociación de Pacientes de PTI de Estados Unidos, que es una asociación que está realmente desde hace muchos años muy bien establecida y que cuenta con unos medios que son envidiables, ¿no? Que ellos ya llevan un largo recorrido y dentro de todas sus actuaciones tienen también dineros destinados a investigación, ¿no? Y durante 2 años hemos conseguido financiación para desarrollar nuestros proyectos. Entonces, y la relación incluso con la directora de esta fundación también es muy cordial y directa. De hecho, para la última reunión nosotros pertenecemos también al grupo GEPTI, que es el grupo español de PTI, ¿vale?
y este año siempre se hace una reunión con pacientes y tal, nos mandó un vídeo demostrando la importancia de la participación de los pacientes en las asociaciones y la interacción con los médicos y tal. Hablando un poquito de esta sensibilización, ¿qué significa para vosotros esta jornada de concienciación y qué logros esperáis alcanzar con su celebración, ¿no? Ahora cada año, de forma anual? Yo creo que es, por un lado, demostrar que la enfermedad existe, que la sociedad está interesada en esa enfermedad y que a partir del interés que uno pueda demostrar, es lo mismo que te dije antes con los proyectos de investigación, que los pacientes se sientan empoderados de alguna forma, porque a alguien le importa. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Sentirse respaldados como colectivo. Sí, este año creo que hemos hecho varias acciones. Una de ellas, muy bonita, es un campus FEDEMO, que hicimos una charla con la doctora Eva Mingot, explicando la patología y la terapéutica para pacientes. Porque claro, la PTI es una enfermedad complicada de entender, con unas bases fisiopatológicas muy complicadas, ¿no? Y una terapéutica hoy en día amplísima, ¿no? Y los pacientes de PTI y sus familiares tienen que saber, no como un médico, pero sí entender qué hay, qué ocurre, qué hay y qué va a venir, ¿no? Eso lo hemos focalizado mucho en las personas con PTI y sus familiares. Pero gracias a vosotros, a la Redacción Médica, hoy intentamos que la sociedad general, que el colectivo médico, profesional sanitario y gestores entiendan un poco más de PTI y sobre todo que se sientan que la PTI existe, claro. que las personas que tienen una PTI se den cuenta de que no están solas, de que hay interés en la patología, porque cuando tienes una enfermedad, simplemente ver que tu patología sale en la portada de un periódico te reconforta, porque claro. Ves que no estás solo, que hay gente que se preocupa por ti. Sí, además sabes que la PTI es considerada por algunos, vos mirás algún paper y te dicen, es una enfermedad hematológica buena, no hay patología buena, claro. ¿Sabes? Claro, no es un linfoma, obviamente, pero tu calidad de vida es preocupante y además, por supuesto, del riesgo de los sangrados, ¿no? O sea, no nos olvidemos de la vertiente clínica. Pero te quiero decir, claro, si vos decís, esta patología es buena, es como, esto no me interesa, ¿sabes? Entonces, el hecho de darle visibilidad demuestra que sí interesa. Y chicos, mirando un poquito al futuro, ¿qué áreas de investigación, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista más clínico, consideráis prioritarias en la próxima década, digamos, para transformar el abordaje de... Yo creo que fundamentalmente hay un gap grande que es el diagnóstico. Hasta el día de hoy el diagnóstico es por exclusión, ¿vale? Entonces tendríamos que tener, y de hecho ya hay algunos trabajos intentando buscar una serie con todas estas de inteligencia artificial, de formar un algoritmo para poder tener en cuenta varios parámetros clínicos y bioquímicos de los pacientes para encontrar algo que sea distintivo, que permita el diagnóstico. Y también de alguna manera orientar, como esta enfermedad es multifactorial y como ya te dije antes, hay diferentes vías que están más implicadas en el desarrollo de la enfermedad que otras, dependiendo del paciente, personalizar el tratamiento. Eso por un lado. Y por el otro lado, dar opción a que algunos de estos fármacos, que son muy buenos, porque vos sabés que la primera línea, uno de los fármacos de primera línea son los corticoides, pero los corticoides tienen un montón de reacciones adversas, con lo cual, si nosotros podemos también tener en mente en el futuro, ver si estos que están en segunda línea podrían empezar a utilizarse en primera o cómo ir haciendo el pasaje de una terapia a otra de una manera más fluida y que provoque menos efectos adversos que mantener un tratamiento, por ejemplo, con corticoides mucho tiempo. Entiendo. Y para terminar, os quería preguntar un poquito, mirando a este futuro, ¿qué mensaje pues, os gustaría transmitir de la perspectiva del movimiento asociativo, también desde la investigación científica, a esos pacientes con trombocitopenia inmune primaria y a la sociedad en general sobre la esperanza y los retos que aún quedan por afrontar?
Bueno, lo primero, y lo hemos dicho mucho, que hay interés en la PTI. Si eres una persona o un familiar que tienes PTI, que sepas que hay interés en la patología. Nosotros como FEDEMO, las sociedades médicas, que hay investigación, que no es una patología huérfana, ¿no? Que es una patología en la que hay interés, se ha demostrado y viene para el futuro. Y nosotros como FEDEMO sí queremos transmitir mucho esa idea de es una patología hematológica, pero que es muy florida, que impacta mucho en la vida de las personas, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber ese abordaje muy integral, ¿no? Que la persona cuando se siente fatigada, es que se siente fatigada. Que hay personas con PTI que tienen que dejar de trabajar, que tienen que conseguir una incapacidad laboral porque no pueden trabajar, ¿no? Y creo que es muy importante que la sociedad general y también, por supuesto, los expertos en sanidad sean conscientes de esto, ¿no? Que es una patología que impacta mucho en la vida de las personas. Y así me permites, aprovechando lo que ha dicho la doctora Buta, la hematología clásica, lo que antes, la no maligna, yo prefiero llamarla clásica, impacta mucho en la vida de las personas. O sea, claro. Es una parte de la hematología, permíteme, Nora, que para mí es también muy bonita, ¿no? Porque es una patología a veces que puedes cambiar mucho la vida de las personas, que las enfermedades hematológicas clásicas impactan mucho la vida de la persona, las hemofilias, las PTI, las von Willebrand, hay muchísimas enfermedades clásicas, no maligna, digo no maligna, aunque no me guste decirlo, pero que impacta mucho, ¿no? Por lo tanto, creo que es muy importante también a toda la sociedad transmitir que la hematología es una especialidad muy amplia y esta parte de hematología clásica también hay que cuidarla mucho, exactamente, hay que cuidar la maligna, por supuesto. No, además, vos fíjate que, digamos, esta enfermedad tiene un pico en los pacientes ancianos, porque claro, tienen una esperanza de vida, como no es una enfermedad de las consideradas malas, ¿sabes? Entonces, claro, acompañar a un paciente ya anciano o muy mayor con esta enfermedad es muy importante y seleccionar su tratamiento es muy importante porque hay fármacos que tienen la posibilidad que un 30% lo suspendes y resulta que el 30% mantiene la respuesta. Entonces, para los pacientes mayores que están polimedicados, el hecho de seleccionar un buen tratamiento puede condicionarte tu vida en el futuro, porque la polifarmacia, lamentablemente, en los ancianos existe. Entonces, simplemente el hecho de que le puedas quitar uno para mantener el número de plaquetas es importante. Entonces, en eso también hay que seguir investigando y personalizar los tratamientos. Genial, pues con ese mensaje lo vamos a dejar. Os vamos a agradecer mucho vuestro tiempo, chicos, vuestra experiencia, vuestro conocimiento y muchas gracias por participar. Nada, a ti. Gracias. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Bien? Ya, muy bien. Muy bien, ¿no? Muy bien. Joder. No quiero repetir. Súper.